Hola, ¿cómo están? Estoy Bianconeri en español, soy Bruno y hoy, no sé, me apetece hablar un poquito de historia antes de iniciar, antes de irnos con el intro de Bianconeri. Tengo un poco de ganas de hacer una remembranza de cuando Juventus ganó su Scudetto número 19. Esto ocurrió allá en 1981. El año siguiente, en 1982, Juventus gana su Scudetto número 20. Pero en el 81 llega el 19. Y hay que decirlo por eso de los efemérides, por eso de recordar, porque recordar es volver a vivir. Y hoy creo que es un buen día. Esta era la camiseta de Juventus con su segunda estrella. Hace ya más de 4 décadas que Juventus gana su stella, su segunda stella, su segunda estrella. Y acá también para recordar en qué año llegó la primera estrella en la camiseta de Juventus. Fue en el 58. En el 82, como decíamos, llega la número 20. En el 2012 llega la número 3. Y así podemos ir comparando, porque es importante comparar. Es importante mencionar que a pesar que Juventus está en un momento delicado, que no estamos teniendo una temporada buena, que es un momento difícil para el club, pero sigue siendo el club más grande de Italia, y en Italia hay niveles, y los niveles no nos dejan mentir, son muy evidentes, hay cosas que no se pueden esconder, y esta de la aritmética, esta de las estrellas, esta de la grandeza, de la gloria, esta no la podemos esconder. Vamos pues con Bianconeri en español. Il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo. Infine il gol di Alex Del Piero. Bueno, con esa pequeña intro iniciamos un lunes más, lunes 22 de abril del 2024. Guille, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno, muy bien. Gracias a todos los que desde ya nos acompañan. Y sí, mira, hay un dicho que a mí me gusta mucho y es que hasta en los perros hay razas. Es que comparar, está bien la comparación porque es que hay que ir poniendo en su puesto cada cosa. Y para los que estén un poco fuera de sintonía, este día el Inter ha ganado su juego contra el Milan y matemáticamente es el campeón de la actual Serie A, alcanzando su 19ª estrella. Y por eso es que precisamente Bruno hacía remembranza de cuando nosotros ganamos nuestra 19ª estrella, no la 20ª, la 19ª. Yo no estaba vivo todavía, Bruno no estaba vivo todavía, muchos de los que están viendo ahorita todavía no existíamos. 43 años, Guille. Desde aquella edad, desde aquel año data que la Juve estaba celebrando lo que hoy, 22 de abril de 2024, el Inter está logrando. Felicidades al Inter, muy bien hecho, justo. No, yo no lo voy a felicitar. Yo no. Pero, pues sí, está bien la comparación. La verdad que no cambia absolutamente nada. Cuando se comiencen a acercar, pues bueno, ahí sí de repente va a merecer de que nos pongamos un poco. De hecho, ni que se junte Milan e Inter. Sumados suman lo que lleva el 38. Sumados y llega. Entonces, hijos nuestros, felicidades, sigan luchando, sigan participando, algún día van a ser como nosotros. Y bueno, también hay que decir que Juventus hoy por hoy no está teniendo una buena temporada. No han sido 3 o 4 buenos años, han sido 4 años tormentosos, de muchos escándalos extradeportivos, mucho
mucho ruido fuera de las canchas que nos ha nublado la visión para planificar bien, para obtener buenos resultados. Y el fin de semana pasado no fue la excepción, de hecho el viernes no fue la excepción. Bruno, perdón que te interrumpa, sí. Pero yo creo que recién nos conocíamos cuando yo te dije algo, y es que estuvimos de fiesta 9 años, nos fuimos de parranda, hicimos lo que quisimos por 9 años consecutivos, sí. Y estamos en la resaca. Actualmente estamos pagando los platos rotos de haber celebrado tanto, 9 años, y pues bueno, es lo que es. No la estamos pasando bien, no hay nada que celebrar ahorita, pero tampoco podemos perder de vista de dónde venimos. Entonces, vamos a meternos a la realidad. Yo creo vamos a salir de esto. Sin lugar a dudas. Vamos a salir de esto, seguro que sí. En español, yo creo que somos el medio que menos ha tratado de maquillar el desastre administrativo y deportivo que es la Juventus actualmente. No nos interesa maquillarlo. Sin embargo, lo grande sigue siendo grande. La importancia de la Juventus para el fútbol italiano sigue estando, sigue prevaleciendo, y eso no va a cambiar. Oíme, me voy a morir, te vas a morir vos y me voy a morir yo, y eso no va a cambiar. No, por supuesto, la grandeza del club siempre va a seguir siendo, a pesar de que hoy las cosas no se nos están dando, y ya para irnos metiendo al partido de hace un par de días contra Cagliari, que fue, como todos ustedes saben, la misma tónica de lo que ha sido estos últimos meses. Una Juventus totalmente desconectada, una Juventus que se pierde en el primer tiempo, que regala absolutamente todo, a pesar de tener la posesión, porque Juventus, hay que decirlo, tuvo la posesión del balón en la gran mayoría del partido, pero una posesión totalmente irrelevante que no trajo resultados, no trajo ocasiones de gol tan marcadas, un equipo sin hambre, ya hemos repetido hasta el cansancio, la apatía, la displicencia, todos los adjetivos los hemos utilizado ya en este programa, y no sé si vale la pena seguirlo mencionando, pero mira, el primer tiempo de Juventus fue un absoluto bochorno. Como vos lo decís, tuvimos la posesión del balón contra un Cagliari que sabíamos de antemano que te cede el balón, y ojo, el Cagliari ni siquiera te comienza a apretar cuando vos sobrepasás la línea del medio campo, todavía te permite un par de metros más antes de comenzar a apretarte. Entonces, decir que la Juventus, o tratar de querer dar a entender de que por cuanto tuvimos la posesión del balón es algo positivo, no lo fue. O sea, porque la mayoría de nuestra posesión del balón fue pasear de una banda a la otra, mientras nuestros volantes centrales flotaban en la intermitencia, flotaban en la nada, en la intrascendencia, estaban escondidos atrás de los rivales, no se movían, no se ofrecían. Entonces, esa fue la posesión de la Juventus, de la banda derecha a la banda izquierda y viceversa. Cero profundidad. Cuando pasábamos el medio campo, era porque el Cagliari, equipo que está súper cerca de puestos de descenso de la Serie A, te lo permitía. Entonces, no hay nada de positivo en que hayamos tenido un mayor porcentaje de posesión de la pelota. No, e incluso hay que sumarle, esta Juventus está tan perdida y está tan desconcentrada que hace unos errores infantiles, unos errores de equipo, de pueblo, de cantón. A mí me genera demasiado ruido el nivel de concentración de provincia. Sí, pero me genera mucho ruido
el grado de desconexión y de cero motivación que existe en el grupo. Sí, jugadores. Ya los mismos jugadores ya no quieren jugar, ya no les interesa seguir jugando. Oíme, lo que llama la atención es que jugadores que a finales del año pasado lo estaban haciendo medianamente bien, porque hay que decirlo, los resultados llegaban, los resultados se sacaban, pero la Juventus es que esto es un tema mental, Guille. Es que la plantilla la tenemos. El tema es mental. Hay que decirlo, hay un hartazgo por parte, y esto no es una justificante, porque yo tampoco voy a venir a decir que esto está bien. Solamente digo lo que me parece. Hay un hartazgo por parte de los jugadores hacia cualquier cosa que puede venir de Allegri, que se está notando demasiado, y esto habla mal del liderazgo de Allegri y habla mal de la ética profesional de los jugadores. Es todo un combinado. ¿Quién debe salir y quién debe quedarse? Bueno, evidentemente es mucho más fácil sacar a uno que sacar a 22, 23. No, y no hay dinero para sacar a 22, 23. A ver, toda la gente que está hablando de revolución en Juventus y tal, es muy probable que tengamos un mercado muy activo, muy intenso, pero no se van a ir todos. Sí, claro, si clasificamos a Champions. Porque hay muchos que lo están dando por hecho, por sentado, que vamos a clasificar. Y ¿sabes de dónde creo que viene esa esperanza? Creo de que el hecho de que todavía cuando vos te metes a cualquier aplicación, a internet, ves que la Juventus está tercera y ves que hay 5 cupos para Champions League y crees que por eso, listo, está bien, solamente para 5 fechas. Oíme, hay una preocupación real, creo yo. Hay una probabilidad real. Y una probabilidad real. Claro, sobre todo por calendario, porque es que no son fáciles los partidos que se nos vienen. A ver, dicho todo esto, bueno, el primer tiempo pasa, un bochorno, la Juventus no hizo absolutamente nada para variar, y luego 2 penales muy bien cobrados por el árbitro, muy bien sancionados, y la Juventus no reacciona ni siquiera con el primer gol ni con el segundo. Hay que decirlo, hay un codazo que lo estamos viendo en pantalla en este momento, hay un codazo a Alcaraz sin balón, evidente, muy palpable. Al tipo le tuvieron que coser 2 o 3 puntos, sí. Tuvo sangre en la cabeza y ni siquiera se revisó. Yo no lo digo como excusa, pero si se van a marcar 2 penaltis bien sancionados a favor de Cagliari, hombre, este era uno muy, muy evidente, Guille. Claro, mira, dos cosas me llamaron muchísimo la atención de esta jugada que estamos viendo. Número uno, que el VAR no haya alertado al árbitro de que era una posible falta, que no se haya revisado como debía ser revisado, aparte de un jugador tan mezquino, de un jugador tan como lo es Yerry Mina, que sabemos que normalmente entra en este tipo de acciones. Y número 2, que es la que más me sorprende. Va con los brazos abiertos. Y la que reafirma el momento de desconexión entre los jugadores de la Juventus, el que reafirma que hay una ruptura, que estamos viendo solamente un conglomerado de 11 jugadores que entran con el mismo color de uniforme a la cancha, más no un equipo unido. Y es que ninguno reclamó encima al árbitro para reclamar que le acababan de romper la cabeza a uno de sus jugadores. Nadie reclamó, ni el capitán reclamó. Entonces, son 2 cosas. Primero, algo evidente que ya sabemos, que es la complicidad del VAR para con otros equipos de la Serie A. Y número 2, que lo hayamos aceptado tanto a nivel de Juventus y que los jugadores no reaccionen. Son estos pequeños detalles aquí los que te dejan ver pues el mal momento que está pasando Juventus en ese sentido, ¿no? Porque un mal momento, así terminamos el primer tiempo, perdiendo
2-0. Y mira, y del segundo pasa lo mismo, Juventus tuvo la posesión, pero la salvaron un par de cositas. La salvaron como siempre las individualidades, porque de colectivo no hay nada. De colectivo no hay nada. La salvan las individualidades de Dusan y de Yildiz. Hay que decirlo con nombre y apellidos. De Dusan y de Yildiz, porque Yildiz también entra enchufado. Me parece inconcebible no darle más minutos a Kenan, darle la titularidad a Kenan, sobre todo con el pero muy paupérrimo momento que está viviendo Federico Chiesa en Juventus. Las individualidades nuevamente son las que salvan a Juventus. Acá vemos el gol de Vlahovic. Excelente gol de Dusan, número 16. Gol número 16 goles, 4 asistencias, 7 tarjetas amarillas, 1 roja en 2023 minutos jugados. En Copa lleva 1 gol también. En Copa, así que en total esa temporada, si sumamos los 16 y el gol en Copa, son 17 goles que ha anotado muy bien. Realmente, como mencionaba en lives anteriores, está prácticamente que en su mejor temporada desde lo que yo tengo registro, desde que estaba en Serbia en el 2015-2016, que en su primera temporada participó con 0.31 goles por... A ver, pero con Fiorentina, creo que con Fiorentina no llegó nunca a la cifra de 20 goles por temporada. No, con Fiorentina, no, por eso te digo, si estamos hablando... Vos hablas del ratio, goles y asistencias, ya. Estoy hablando del ratio, y este es el ratio más alto de involucramiento en goles. Si sumamos goles más asistencias y lo dividimos entre los minutos que ha jugado, sí, está participando en 0.9, es decir, casi que 1 gol por partido. Dusan es sinónimo de gol. Le tenemos que perdonar sus desequilibrios, sus bajones emocionales. Porque ha tenido un gran 2024. Dusan Vlahovic es de lo poco positivo que tiene esta Juventus en el 2024, en este año calendario, porque lo ha hecho muy bien y nos ha salvado en varios partidos. Antes de seguir, quiero empezar a saludar a toda la gente que desde ya nos acompaña, todos los que ya están escribiendo comentarios, a los que no, también los invitamos a que se sumen a la discusión, a que le den like a este video. Hoy vamos a hablar mucho, obviamente, del Cagliari Juve, nos vamos a meter mucho al partido de mañana, a la Copa Italia, de semifinal de vuelta, Lazio Juve. Vamos a hablar mucho también del Juve Milan y de todo el ruido mediático que acompaña a Juventus en esta última semana, que hay mucho ruido de Thiago Motta. Vamos a hablar también de algunas renovaciones que están sonando ya. En fin, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal. Para nosotros un gran placer tenerlos por acá. Y empezamos a saludar a Subte, uno de los que siempre están. Un gran abrazo, Subte. Ganador Luis, de la camiseta del concurso de los pronósticos la temporada pasada. Ya vamos a llegar más adelante a ese punto. Luis nos dice: hola, ¿cómo están todos? Es verdad que Lukaku va a la Juve, lo veo muy difícil. Lo dudo. Luis. Jorge Cerritos, chao ragazzi, forza, un abrazo a Jorge. Co-líder de una competencia que tenemos por ahí, vamos a ver. Ya la vamos a platicar mejor. Saludos Bianconeri, aquí madrugando para poder saludarlos en vivo, dice Gabe Battistelli, un gran abrazo a uno de nuestros miembros de Bianconeri Gold. Y Gabe está en España, está en España, así que... O sea, madrugando para él es realmente muy de madrugada ya ahora en Europa. Willy Martínez, un abrazo. ¿Cuánto falta para que venga Motta a arreglar este desastre? Dice, hoy vi al Bologna y Dios mío, qué abismo de fútbol hay con respecto a la Juve. Sí, empezando por las ganas de jugar y el hambre que tiene este Bologna y el hambre que le transmite también Motta a una plantilla que no es cara. Es una plantilla muy modesta la del Bologna. Tiene jugadores muy buenos, sí, pero si te pones a analizar la plantilla, el trabajo de Motta, y es ahí donde tú decís,
Bueno, el entrenador tiene mucho que ver, porque lugar a con una dudas. plantilla muy austera está logrando grandes cosas. Es que es el líder, el líder quien se encarga de motivar, quien se encarga de potenciar las individualidades, quien se encarga de potenciar los mejores atributos de todos sus jugadores y que se encarga de ensamblar un equipo. Entonces, es muy importante y si no fueran importantes los entrenadores, no existieran. Es decir, es evidente la importancia de un entrenador y... No, lo de Thiago Motta es palpable, Claro. Se nota en una plantilla muy modesta y lo está haciendo muy bien. Y nosotros, por el otro lado, con una plantilla infinitamente superior en tema salarial, en tema de valúo. Solamente estamos 2 puntos por encima. Estamos 2 puntos por encima y así como está la cosa, muy probablemente Boloña va a terminar arriba que nosotros y va a ser una lección de humildad absoluta la de este Boloña. Y la de nosotros va a ser un bochorno y una vergüenza, sinceramente, si seguimos así. A ver, dice Jorge, solo el amigo Guía es diplomático hoy. Saludos a todos, lamentable primer tiempo, dice Blixa. La misma tónica de siempre, por lo menos de estos últimos meses. Claro. Gabe nos dice, muchachos, no hay que ser altivos, rencorosos, nos gustó o no, el Inter hizo mérito para ganar el Scudetto. Sí, claro que hizo mérito, yo no digo que no lo haya tenido, el Inter fue superior a los otros 19 equipos de Serie A, pero en Italia hay niveles y en Palmarés hay niveles y eso es lo único que queríamos resaltar. Hola Abraham, dice, yo por temas de trabajo no tuve oportunidad de ver el juego, ¿qué tal lo hizo Alcaraz? Me interesa saber su opinión. Mira, Alcaraz demuestra que tiene ganas, pero también al mismo tiempo que demuestra que tiene ganas, demuestra que es un jugador propio de la segunda división de Inglaterra. Sin lugar a dudas, no está ahí perdónenme, pero nuevamente voy a sacar a relucir el dicho de que hasta en los perros hay razas. No podemos venir a pretender, y yo lo dije en un video, tal cual lo dije, con el fulanito norteamericano, Wea, que sin ese apellido no estaría en la Juventus, que no iba a funcionar, no hay una lógica tras eso, y es un jugador de segunda división de Inglaterra, entonces no tenía cómo venir a demostrar buenas cosas. Si de repente por la mediocridad de nuestros volantes dijimos nosotros, bueno, a lo mejor y aporta algo diferente, a lo mejor su corte ofensivo nos da algo distinto, pero pues no. Yo creo que Alcaraz no es tan malo como lo pinta Guille. Yo creo que Alcaraz tiene talento, lo que pasa es que el momento colectivo de Juventus es tan malo que se pasa llevando a todo el mundo. Es que es un momento tan malo que Federico Chiesa, un talentosísimo jugador, es un total desconocido en Juventus. El momento colectivo es tan malo que Dusan le cuesta, que lo está haciendo bien, que está marcando, pero le cuesta a Dusan recibir balones. Al mismo Yildiz, a todo el mediocampo de Juventus, ni se diga la defensa. Es decir, te digo, el momento es muy, pero muy paupérrimo. El momento es... A ver, sí. Paul Gutiérrez nos dice, McKennie renovará. De momento las negociaciones apuntan a que no renueva, pero falta todavía mucho para entrar al mercado, así que no hay que comer ansias. Yo creo que sí, la Juventus sabe que necesita a McKennie, y McKennie considero yo que se siente muy cómodo, porque es que a pesar de que el nivel que ha mostrado McKennie ha sido mucho mejor que en sus temporadas recién pasadas en la Juve, todavía tiene mucho que demostrar. Creo que tiene... Es un tema salarial, creo, porque creo que le están ofreciendo 2 o 3 millones y él quería más. Yo siento que nos vamos a alinear, porque es que tampoco como Juventus nos podemos poner de súper exigentes a querer. Necesitamos de jugadores como Weston y pues bueno, yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Ojalá que así sea. Creo que es muy rescatable la temporada de Weston, a diferencia de la Rabiot, por ejemplo, y que te cobra 7 millones.
que es un total desconocido en toda esta temporada 23-24. Saludos muchachos, dice Carlos Di Gregorio, el portero del Monza. Ya Allegri dijo, por cierto, el Monza va a ser el último equipo que vamos a enfrentar en esta temporada de Serie A. No quiero entrar a ese tema, pero vamos a entrar, Bruno, hay que entrar, hay que tocarlo y voy a dar un adelanto. Vamos a llegar a la fecha 38 contra el Monza y no vamos a jugarnos la Champions. Sí. A jugarnos la vida para clasificar a Champions League. Es probable. Hay algunos que yo les respeto la opinión y dicen, solamente hace falta 7 puntos. Sí, pero es que en estos últimos 12 juegos hemos rescatado únicamente 12 puntos. Sí. ¿En qué basan las esperanzas? Y en estos 5 juegos... El momento de forma de Juventus es muy malo. Es terrible, lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo creo que a lo mejor y podemos confiar en que vamos a sacarle un gane, ojalá, al Salernitana en casa. Un equipo prácticamente que descendió. Pero si no le ganamos al Empoli, no le ganamos al Cagliari, no le ganamos al Genoa, no le ganamos al... Está muy difícil. Vamos a ver si le ganamos al Salernitana en casa y al Monza en casa también. Entonces, contra el Monza... Mira, Guille, yo te digo algo. Vamos a jugar todo. Así como es muy difícil estudiar la carrera de físico nuclear, también es muy difícil atinarle a un resultado de Juventus en este momento. Creo que es casi igual de difícil. Esta Juventus le puede ganar a cualquiera en un destello de individualidad de Dusan o del Yildiz o de repente de McKennie, así como puede perder contra cualquiera y por goleada en un blackout mental como lo hemos visto durante casi todo el 2024. Entonces, realmente pronosticar y proyectar cómo va a terminar Juventus en esta temporada es casi misión imposible. Dice Carlos Di Gregorio que Allegri ya dijo que ni siquiera era importante en qué posición terminaba con tal de clasificar a Champions y listo. Es cierto. Es un capítulo más de las impresentables declaraciones de este señor de que ya ni eso hace bien, ya ni eso. Franco, saludo, un gran abrazo a Franco Alterio, dice, ¿cómo juega ese Bologna fútbol moderno al estilo Joaquim Low, que es su mentor? Qué gran partido le hizo a la Roma en el Olímpico de Roma. Claro, llegó ahora sin ningún tipo de complejos a meterle 1-3 a una Roma que viene bien. Ojo, una Roma que desde que lo tomó De Rossi ha hecho un papel muy bueno pero sin ningún tipo de complejos. Fue el Bologna, se paró en cancha rival, le movió la pelota, le metió 3 goles y se puso a 2 de la todopoderosa Juventus. Un gran abrazo hasta Uruguay a nuestro amigo Claudio Manís. Dice, hola Guille, hola Bruno, un abrazo grande, siempre siguiendo los lives. Forza primera vez que, si no, creo que es primera vez que nos escribís, Claudio. Un gusto para nosotros llegar hasta Uruguay. Gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, antes de seguir con los comentarios, vamos a ver qué es lo que dijo Allegri tras este espantoso Cagliari 2, Juve 2, y dijo, 6 visitas sin victoria, le preguntaron, y dijo, bueno, en el primer tiempo recibimos 7 contragolpes, no entendimos el partido, seguimos haciendo tic-tac en el centro del campo en lugar de levantar el balón y atacar la profundidad. Salimos con los huesos rotos, no supimos estar dentro del partido. Luego, que son muy curiosas estas declaraciones porque usualmente protege a los jugadores, ahora lo reventó. Dice, en el segundo tiempo lo hicimos bien, al recuperar el resultado se luchó hasta el final, pero no se pueden dejar los primeros tiempos a los rivales. En el primer tiempo hubo errores técnicos increíbles. Al final de la primera mitad había que cambiarlos a todos, tal vez a mí también. Mira, honestamente yo creo que esto es una muestra de que ya no sabe qué hacer. No, evidentemente no sabe qué hacer y evidentemente esta es él está prácticamente que aceptando que está sobrepasado
Sí. y que a lo mejor y sí ya no es el, el, el más adecuado para seguir con esa Juventus. Y yo lo decía hace muchísimos lives que se tenía que ir de inmediato. Y oíme, si acaso hay un impedimento legal o administrativo, alguna cláusula por la cual no convenga cesar su contrato hoy mismo, hay que separarlo del grupo. Es demasiado lo que la Juventus está jugando. Hay que separarlo del grupo. O sea, ya no puede salir él a tratar de entrenar. Tiene que ser alguien más. Tiene que ser Paolo Montero, al menos Paolo Montero. O Landucci. Sí, pero ya hay que probar algo diferente, porque es que no se puede caer más bajo. Es que lo que pasa es de que nosotros pensamos de que porque terminó un partido y pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y llega otro fin de semana y se nos renuevan las esperanzas de que vamos a ver algo distinto y seguimos viendo la misma porquería de juego. Entonces, pero es que ya... Mira, eso no va a pasar, Guille. Creo que ya está clarísimo que a Allegri se le tuvo que haber retirado hace ratos. Creo que ya a falta de 5 o 6 partidos no lo van a hacer. Pero bueno, yo comparto. Creo que este grupo, Allegri ya no transmite nada. El grupo se ve desmotivado y cansado de la guía técnica. Dice Allegri, en Copa Italia no hay mucho que hacer, solo tenemos que ir a la final. Si jugamos como esta noche será difícil, pero intentaremos hacer otro partido. Esta noche teníamos que ensuciarnos las manos, teníamos que ponernos como ellos en el plan del partido. Luego habló Dusan Vlahovic, que decía nada de excusas, nada de lamentos, debemos hacerlo mejor y terminar de la mejor forma esta temporada. Nosotros queremos ganar y queremos hacerlo con ustedes. El capitán finalmente apareció después de un partido de Juventus y dijo, es verdad, dijo Danilo, lo que dijo Allegri. Hicimos un primer tiempo que no estaba a la altura de representar la Juve, no podemos permitirnos un primer tiempo así. Por desgracia, la temporada es esta, después de Empoli, solo altibajos, tenemos que callarnos y trabajar. Juventus tiene claro los objetivos, decía Danilo, ir a Champions y la final de la Copa Italia. El rendimiento mío, oí lo que dice, el rendimiento mío y de Rabiot no ha sido el de la primera temporada, el de la primera parte de la temporada. Somos conscientes de ello. No creo que falte liderazgo. Eso se dice cuando no ganamos. Uf, tremendo. Y bueno, luego habla un poco del penal de Alcaraz, que dice que obviamente fue algo inaudito no haberlo dado, pero que cero excusas, que no fue suficiente el esfuerzo que hizo Juventus, básicamente. Pero es que a eso nos hemos quedado a aceptar los errores, y eso es lo más positivo de los partidos que se están haciendo, en que poco a poco comienza a haber más autocrítica y pues ya imagínate que eso es lo más positivo. Nada de lo que pasa en la cancha, sino que los jugadores comienzan ya a aceptar, y es que cada vez es más obvio, más difícil de esconder que no hay un buen fútbol, que no se está practicando bien la profesión, y que hay demasiados vacíos. Sí, y así como hay vacíos, también hay mucho número, y tú, Guille, nos has traído unas gráficas que me parece sumamente interesante y son estas. Vamos a empezar a revisarla. ¿Qué decís? Bueno, lo que estamos viendo acá, muchachos, son las series particulares contra cada uno de los 19 rivales que tenemos en Serie A. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahorita es que a los únicos 3 equipos, ojo que estamos prácticamente que es en la recta final, solamente hace falta jugar contra 5 para completar el ida y vuelta, para completar los juegos que hicimos de locales y de visita. Únicamente nos hace falta Milan, Boloña, Roma, Monza y Salernitana. Sí. Ok. Quiere decir que contra la gran mayoría ya jugamos tanto de ida como de vuelta. Ya jugamos de locales como de visitantes. Únicamente hemos logrado sacar la victoria
tanto de locales como visitantes, contra la Fiorentina, contra el Lecce y contra el Frosinone. Todos los demás nos han sacado puntos. Todos los demás o perdimos. O lo empatamos o lo perdimos. Pero no hay una constancia y pues ahí están los resultados. Ahí están. Bueno, la serie en la que peor nos ha ido ha sido la del Inter, en donde se empató el primer juego y se perdió el segundo. Un empate, una derrota, correcto. Y luego, pues la gran mayoría ha sido empate-victoria o victoria-empate. Sí, un calendario complicado. Acá podemos ver que se nos viene la Roma, se nos vienen equipos como el Milan este fin de semana, el Bologna de Thiago Motta, que no va a ser fácil, el Monza, que no es fácil jugar con Monza. Y eso creo que ya lo demostró el año pasado, ¿no? Jugar con Monza es terrible. No, el Monza no ganó los 2 partidos del año pasado, si no me equivoco. Sí. Entonces... Pues no, es tremendo. Y ahora veamos esto, el momento de forma. Ok. Acá es donde yo les pido que pongamos atención porque todas las alarmas deben de estar sonando. Esta no es la tabla de posiciones. Esta no es la tabla de posiciones de las 38 fechas. Esta es la tabla de posiciones si tomamos únicamente el momento actual de todos los equipos, de los 20 equipos. Estamos viendo aquí los primeros 15 porque ya no pudimos poner los últimos 5. Pero si tomamos solamente los puntos obtenidos en las últimas 10 fechas, esta sería la tabla de posiciones. Y si quieren buscar a dónde está la Juventus, váyanse hasta abajo. Somos el 14º equipo, promediando, mejor dicho, solamente 1.1 puntos de los 3 puntos que se disputan. ¿Ok? Entonces, para los que piensan que tenemos asegurada la Champions, vean a dónde está el Bologna. El Bologna, que está a punto de pasarnos en la tabla general. No, perdón, Guille, voy a interrumpirte. Vean a dónde están nuestros futuros rivales en estas próximas 7 fechas. Mira dónde está el Bologna, mira dónde está la Roma, dónde está el Milan. Mira todos están arriba. Mira dónde está el Bologna, es el segundo. El Monza incluso. La Roma es el tercero. El Milan es el cuarto. Por ahí se viene Monza, es el 9º. Entonces, yo no sé de verdad a dónde, en cuál éter, en cuál humo, en cuál mentira radica la esperanza de que vamos a clasificar sencillito, de que solamente son 7 puntos los que podemos sacar. Cuando el Udinese nos pinta la cara en Torino, con que cualquier equipucho, hoy cualquier equipito nos pinta la cara y nos falta el respeto y nos quita la pelota en nuestra cancha, en Torino. Entonces, de hecho, concuerda contigo, Abraham Ramos, que dice concuerdo. Solo faltan 7 puntos, sí, pero desde finales de enero solo hemos ganado 2 partidos. Y este es cierto, este es el momento de forma de Juventus. Es la realidad, es la actualidad. Es la realidad de la actualidad de la Juventus. Entonces, estar pensando en que si vamos a fichar a Samardzic, en que si vamos a fichar a otros excelentes volantes, en que si vamos... Sí, esperemos que sí, pero primero hay que clasificar, porque si no clasificamos a Champions League, no va a haber plata para fichar y no va a querer venir nadie. Entonces, hay que gatear antes de correr. Hay mucha incertidumbre, dice Gabe, sobre los resultados de esta Juve. Alexis Rosquet, que aparece por acá, un gran abrazo. Claro, Alexis. Dice Blixa que Allegri ya está desesperado, obviamente se le nota hasta en sus ruedas de prensa. ¿Qué te puedo decir? Ya hasta en esos detalles se nota mucho, ¿no? Abraham nos dice, vaya sorprendente que no le pudimos sacar los 3 puntos al Genoa. Ahí sí. Batistelli nos dice, ¿quién va a querer a Keane y a Milik y a Kostic? Hablando del mercado que se nos viene. Sub te dice, todos con el rosario en la mano, esto está feo. Sí, en temas de momentos de forma es tremendo. Y hay mucho ruido alrededor de Juventus, ruido que no siempre ayuda, porque Juventus debería de estar enfocada en resultados, en sacar la clasificación de Champions y punto. Casi que, mira lo que te voy a decir, casi que olvidarse de la Copa Italia. Es que
La Copa Italia, ¿qué te va a dar? Un par de partidos más, si acaso, bueno, el trofeo obviamente sí importa y este Juventus y hay que ganarlo, estoy de acuerdo, pero lo crucial acá es la Champions, el dinero de la Champions, clasificar Champions, porque de eso va a depender tu planificación. Y hoy por hoy hay mucho ruido alrededor de Juventus, tanto ruido que vamos a analizar de qué se trata todo este ruido. Y antes de meternos a Juventus hoy, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, nos ayudan muchísimo, compártanlo con sus amistades, tenemos mucho contenido en la semana para todos ustedes, así que sin más, vamos con Juventus hoy. Bueno, hablamos un poquito de... A ver, vamos a pasarlo por acá. La situación en Juventus no ha cambiado. A ver, lo vamos a poner en grande para que se vea mejor. La situación de Juventus no ha cambiado, dice Nico Schira, uno de los periodistas con mayor credibilidad en el mundo juventino. La idea es cambiar de entrenador al final de temporada para comenzar un nuevo proyecto. Ya existe un borrador de acuerdo desde hace meses con Thiago Motta. Se habla de un contrato de 2 años con opción de un tercero, dice Nico Schira. Y antes de comentarlo, también lo secunda Di Marzio, que también es un periodista con mucha credibilidad en Italia, que dice públicamente Giuntoli defenderá a Allegri, sobre todo porque aún hay objetivos que cumplir. Pero tengo la sensación que el club y el DT saben de que ya no hay sentido en continuar. Creo que las partes se separarán, el cómo se definirá a final de temporada. Y todavía dice de que Juventus y Allegri que se separan y que el primer nombre para el banquillo es el de Thiago Motta, que el Milan incluso estuvo interesado, pero que se les notificó de que con Juventus ya las pláticas iban bastante avanzadas. Mira, algo bien interesante que está pasando entre la comunidad juventina es que es normal. Hay algunos que no están de acuerdo en que llegue Motta por su pasado como jugador del Inter. Pero sí están de acuerdo en que llegue, en que regrese. No te entendí. ¿Cómo es la cosa? En que llegue Conte, sí están. Esos mismos que dicen que no llegue Motta porque tiene pasado con el Inter, están de acuerdo con que llegue Conte, a pesar de que Conte después se fue para el Inter. Yo creo que aquí tenemos que hacer una separación. Tenemos que separar. Sí, pero es diferente, es un poco diferente, Guille, porque, a ver, o al menos en mi caso, yo te voy a hablar de mi caso. Y a mí no me gustaría Conte, no porque se haya ido al Inter, obviamente eso no me gustó. Pero no es por eso, es por cómo salió del club, es por sus declaraciones que dio, es por decir de que con un billete de $10 de 10 euros no podés comer en un restaurante de 100, porque estaba exigiendo un mejor plantel en aquel momento. Imagínate, y le vas a dar esta plantilla con Wea, con Kostic, con De Sciglio. Pero estás asumiendo. Creo que no es el momento para un Conte, sinceramente. Pero estás asumiendo que es la misma persona, que es el mismo profesional, que no creció profesionalmente. ¿Desde hace cuántos años es que pasó eso? No, por supuesto que el hombre ha crecido. Yo no niego la juventinidad o la historia de Conte en Juventus. Yo no la niego eso. Te digo, yo no lo niego. Pero sinceramente creo que es hablar y que vaya todo a un saco roto cuando ya la mayoría de periodistas están hablando de que el próximo entrenador va a ser Thiago Motta. Claro, pero lo que yo quiero decir ahora con esto es que no hay nada que reprocharle a Thiago Motta por cuanto fue en la mayoría de en una buena parte de su carrera como jugador, parte del Inter. Entonces, tenemos que entender que la carrera de los jugadores es muy corta y ellos pues tienen que velar por facturar lo más que puedan en ese corto tiempo. Entonces, a mí no me hace ruido que Motta haya sido jugador del Inter.
Hay una noticia que también sonó en la semana y es la de el rumor con Spinazzola, un jugador que ya pasó por Juventus. Dice Mirko Di Natale: Juventus ha tenido contacto con los agentes de Spinazzola, cuyo contrato expira en verano. Su futuro parecía estar lejos de Roma en las últimas semanas, pero la confirmación de De Rossi podría cambiarlo todo. La decisión la va a tener el jugador al final de temporada, a ver si se queda con Roma o no. Da risa, ¿verdad? Da risa de que un jugador que ya fue nuestro y que ya lo dejamos ir, y pues que ahora estemos buscando regresarlo, cuando te digo, yo nunca lo hubiera dejado ir. A mí siempre me pareció un buen jugador, pero... Era un buen jugador. Pero bueno. Era un buen jugador, cumplidor. Tampoco me parecía un crack. Spinazzola nunca me pareció un crack, pero para sí era un jugador posición, cumplidor. Sí. Y sobre todo en la posición que hemos carecido y que hemos sido tan poco solventes en los últimos 7, 8 años. De acuerdo. A ver, esto lo dice otro periodista. Habla sobre Kenan Yildiz. Dice que solo falta el anuncio oficial, que va a firmar hasta 2028 y que le van a dar la número 10. Esto es un rumor que ya se viene escuchando desde hace rato y diferentes medios lo han retomado. Y a mí no me sorprendería, creo que Juventus le va a dar la 10 a Kenan Yildiz. Creo que van a hacer a Kenan Yildiz el centro del proyecto, sobre todo si las luces siguen apagadas en cuanto a Federico Chiesa. Sí, bueno, yo creo que esta va a ser una apuesta, y como cualquier apuesta puede salir mal o puede salir bien. Yo no lo haría, pero pues entiendo que comercialmente es un muchacho que por su edad, por cómo se ve y por cómo juega, por el apoyo que ha tenido mediático por parte de algunas leyendas de la Juventus. Sí, mira que muchos están hablando muy bien de Kenan Yildiz, Baggio y Del Piero sobre todo. Sí, pero te digo, yo creo que está sonando mucho porque está dentro de la nebulosa de mediocres que tenemos como jugadores actualmente. Pero Gui, en este terrible, hablamos que el colectivo le ha pasado factura a la gran mayoría de jugadores, exceptuando a Dusan Vlahovic, que ha tenido un gran 2024, y otro que ha tenido un buen momento, a pesar de que en lo colectivo el grupo está en la calle de la amargura, es justamente Kenan Yildiz. Ha brillado en un momento difícil. Imagínate si le das un mejor técnico, un técnico que sí le logres entender la idea, un técnico que te transmita hambre, que te transmita ambición. Puedo decir que en 728 minutos que lleva en Serie A ha metido un gol. Pero entonces, es que juega 25 minutos de un partido, no le dan continuidad a Kenan Yildiz. Pero listo, pero entonces no merece la 10 todavía. Tiene muchísimo. Deportivamente no lo merece. Tenés razón, deportivamente no lo merece. Demostrar todavía. Y yo no estoy diciendo, antes que se me vengan encima, de que quiero que se vaya, que lo vendan o que no. Yo quiero que él siga jugando y cada vez juegue más. ¿Para qué? Para que demuestre su valía, para que demuestre su valor y que realmente pueda hacer, y que no vayamos a tener otro humazo como lo fue Chiesa, como lo fue Dybala. Entonces, de verdad, o sea, espero yo que sí lo demuestre. Dybala en su última época, Dybala con la número 10 tal vez, porque Dybala, el paso de Dybala en Juventus fue muy positivo, salvo ya sus últimos años en donde pasaba mucho, muy lesionado. Bueno, la Juventus no ha marcado, oíste esta estadística, esta da miedo también. La Juve no ha marcado en jugada abierta en Serie A durante 43 días. El último gol de jugada abierta fue el 10 de marzo y lo hizo Milik en aquel partido contra Atalanta. Esto fue hace 470 minutos. Sí, vaya estadística. Una muestra de que colectivamente no estamos bien, y que nos está salvando es ese señor que está en pantalla ahorita. La voluntad de Vlahovic es quedarse en Juventus, así como para Chiesa, que ha tenido contactos con Roma, pero podría prolongar. Al Arsenal le gusta Dusan, pero el objetivo es llegar a un acuerdo con la Juve, que seguiría siendo a la baja. Claro. Yo ahí difiero. Yo creo que por lo menos hay que mantenerle, sobre todo porque te está dando ahorita
su mejor temporada, la temporada más productiva de su carrera. Entonces, si antes le ofrecías más... Está ganando 12, va a ganar a partir de ya 12 millones y fichas, ¿no? El contrato de Dusan, el más caro de Juventus, gana más de 12 millones de euros por los bonos. Es un contrato que esta nueva línea de sostenibilidad financiera ya no lo permite, creo que. Pero dicho todo esto, yo creo que tanto Dusan como Chiesa, sobre todo si Allegri sale, van a terminar renovando y creo que van a ser pilares fundamentales para la Juventus, quizás de Thiago Motta. Y por último, yo creo que esta estadística va a dar mucho de qué hablar. La vieron probablemente muchos de ustedes en nuestra cuenta de Bianconeri Zone en X. Y es que Manuel Locatelli ocupa el primer lugar en la Serie A en las siguientes categorías. Oigan bien. Primer lugar en pases hacia adelante con 541. Primer lugar en pases largos con 224. Primer lugar en pases en el último tercio o en el tercio final con 305. Primer lugar en tackles, 42. Y primer lugar en disparos bloqueados con 14. Muchos dirán que son estadísticas irrelevantes, pero a mí sí me marcan sobre todo, y es muy interesante, y sobre todo en el trabajo que hace Locatelli sin balón. Por ejemplo, en los tackles, en los disparos bloqueados, creo que a todos lo hemos visto ya bloquear un tiro o hacer tackles porque es algo que lo hace muy bien. Pero a mí sí me sorprende todo esto, lo demás, lo primero, ¿no? Los pases hacia adelante, los pases en el último tercio, los pases largos, primer lugar. Sí, la verdad que bueno, llama la atención porque en la televisión no es algo que te suene, pues, o sea, contrasta muchísimo con lo deslucido que se ha visto Locatelli, pero pues bueno. Y mira, lo que pasa es que puede ser primer lugar en pases largos o en pases en el último tercio, pero no se han traducido en asistencias. Y tal vez ahí viene el tema, que no ha influido en el resultado de un partido como antes lo hacía, o al menos hace 1 o 2 años. Andrés Berenguel nos dice, buenas noches, Motta ya tiene un preacuerdo con la Juve, ¿verdad? Espero que llegue. Sí, como te decía hace un ratito, Andrés, ya hay ciertos periodistas con mucha credibilidad que aseguran de que existe un preacuerdo. Pedro Torres, un abrazo, primera vez que te leemos, Pedro, dice, buenas noches, los últimos fichajes de la Juve no dicen nada, es más, dan pereza. Sí. Si querés hacemos un pequeño recuento, Pedro, mira. Pero es que no han habido fichajes. ¿Quién ha sido? Yaló y Wea. Y Cambiaso. Wea, Alcaraz. Bueno, Yaló, Alcaraz. Entonces, son fichajes que pues bueno, sabíamos de antemano que no iban a funcionar. Si nos quisimos hacer la idea que a lo mejor algo había, pero no es magia, no es magia. Franco dice, Conte lo que quiere es presupuesto y Motta potencia jugadores. Yo comparto, yo creo que ya Conte probablemente quiere regresar a Italia, no sé si estará esperando a la Juve o no. Yo creo que hay mucho rumor con el Napoli, había rumor incluso con el Milan. Pioli se va. Pioli se va del Milan y yo creo que ahí va a terminar llegando Conte. Mira, Blixa dice, Motta estuvo solo 3 años en Inter, pasó más tiempo en PSG, Trapattoni fue leyenda del Milan como jugador, a dejarlo trabajar nomás si llega. De acuerdo. Correcto. De acuerdo. Pedro nos dice, ¿por qué les afectará tanto si viene un técnico o un jugador que haya jugado a un equipo rival? No tiene sentido sentirse afectado por eso. De acuerdo. Sí, de acuerdo. La carrera, como decía Guille, de un jugador es tan rápida que a veces es muy difícil. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, sí son decisiones como la de Cuadrado, que por menos se fue al Inter. Y ahí sí eso ya no lo entiendo. Eso, correcto. Bueno. Y sobre todo porque se le ofreció una renovación y él decidió irse incluso por menos plata. Entonces... José Gregorio Perdomo, saludos amigos Forza Juve.
Guille, con Allegri nadie se potencia, te dice Franco Alterio, es cierto. Eso es cierto también, eso es cierto. César Toro aparece, le mandamos un gran abrazo. Dice, cuando Chiesa y Yildiz y Dusan jueguen en su máximo nivel con un buen mediocampo, Europa va a temblar ante el poderío Bianconeri. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, César. Dame siempre a Locatelli, siempre lo defendí, dice Cerritos. No sé si lo dice. No sé si lo dice. Sí, puede ser. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a meternos ya a los pronósticos. Se nos viene un partido importante y es el Lazio Juve, Guille. Sí, el Lazio Juve de mañana. Se nos viene la semifinal, de nuevo, partido de vuelta. Mira lo que dice Allegri. Leamos un poco lo que dijo Allegri hoy. Dice, Lazio agresiva, querrá remontar, es el momento más importante del año, queremos llegar a la final, en la Juve debe jugar para ganar, ir a la final, igual Supercopa, Gildi sigue creciendo, la camiseta de la Juve pesa mucho. A mí me sorprendió mucho la rueda de prensa porque se le veía que ya no tenía mucho que decir, dijo lo mismo de siempre, ya está como cansado, ya Justo. No sé. Que se vaya a descansar ya que se vaya a descansar, dice Allegri. Ha ganado 4 de 5 finales de Copa Italia, cifra que ha empatado con Sven-Goran Eriksson y Roberto Mancini para la mayor cantidad de la historia de las competencias. Si gana este año, será otro récord para Ojalá que sí, y ojalá que se despida con un trofeo, Allegri, porque hay que ser francos, nos puede gustar o no su estilo. Lo cierto es que hoy ya no le transmite motivación ni hambre a nadie. Creo que por el mismo desgaste de todos estos últimos años, pero no deja de ser un técnico que a Juventus le ha aportado y le ha traído mucho, sobre todo en su primera etapa. Así que ojalá que se retire con este trofeo y sobre todo con la clasificación a Champions. Hablando de récords, Bruno, estoy viendo que tenemos a 67 personas conectadas viendo el live. Aprovechamos para pedirles su like, su suscripción. Por favor, suscríbanse si no están suscritos. Estamos presentes en todas las plataformas. En WhatsApp están nuestros, ya por ahí van a salir los códigos QR. Ya lo vamos a poner. Pero no quiero, es que mira, este subte, a ver, subte es como el limón, es como echarle limón a una herida. Así es Subte, le encanta meter como... Sí, es que mira, para poner en contexto, para poner en contexto, tuvimos nosotros una oleada de un optimismo tóxico, le llamaría yo. Hubo una oleada de optimismo tóxico en el que muchas personas se confundían y decían y pensaban que por cuanto alguien llegaba a la Juventus había que hablar bien de él a como fuera lugar, y empezaron a defender a Pogba, defendían a Allegri, defendían a Weah, al punto que hubo un momento que yo dije, bueno, parecía que el lema de la Juventus era, y había cambiado, y era, ya había dejado de ser ganar no es importante, es lo único que cuenta, y pasó a ser defender al incompetente no es lo importante, es lo único que cuenta. Y entonces salían algunos rasgándose las vestiduras y que no, mientras sea jugador de la Juventus va a ser mi ídolo y me voy a comprar la camiseta. Y no sé si fue tan así, no sé si fue tan así tampoco. Bueno, no, pero el comentario de Subte es porque no, este comentario viene por otra cosa. Apareció un tipito por ahí, decía de que Weah iba a ser una superestrella de la Juventus y que él esperaba que fuera del 1 al 10 un 7.5. Está bien, pero está bien creer eso. Yo no, a ver, lo que pasa, Subte, ya ves lo que estás haciendo con tus comentarios. Te voy a bloquear temporalmente 5 minutos a Subte, tarjeta morada para Subte. Porque aquí nos revolves el ambiente con esos comentarios, por favor. No se habla de Cuadrado, dice Blixa. No se habla, no se habla de Cuadrado. Muy bien, ok, está bien. Saludos, Bianconerizón, dice Froboy, un gran abrazo. Eduardo Gómez aparece. Ganas de no ver a Froboy. Sí.
Saludos mis hermanos, dice Eduardo. Vengo tarde, pero presente al final. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos salva, Guille? Yo sí sé quién nos salva. A ver. Las individualidades nos salvan. Yo sí creo que vamos a clasificar a Champions, pero también creo que vamos a sufrir hasta la última fecha y nos van a salvar muy probablemente las individualidades, porque juego colectivo no hay. Te voy a decir, yo actualmente confío más en los puntos que van a dejar el Bologna, la Roma, el Atalanta, que en los que nosotros vamos a hacer. Sí, seguro. Yo confío más, espero más y deposito mis esperanzas más en lo que nuestros rivales directos van a dejar de hacer que en lo que este equipo va a lograr sobre la cancha, porque es que no hay equipo. De acuerdo. Bueno, lo que sí hay es partido de semifinales de Copa Italia el día de mañana. Se va a jugar en el Olímpico. El primer partido de ida se jugó en el Allianz Stadium. La Juventus está arriba 2-0. No ir a la final de Copa, como ustedes saben, sería un fracaso. La Lazio viene de 2 victorias en Serie A y la Juve viene de 2 empates en Serie A. Ambos equipos no empatan desde hace 6 partidos. La Juve no gana fuera de casa desde hace 6 partidos. En la final nos va a esperar o la Fiorentina o el Atalanta. Hoy por hoy la Fiore lleva una ventaja de 1-0, pero muy fácilmente recuperable por Atalanta, sobre todo jugando en Bérgamo. Así que con todo este preámbulo, mañana Lazio-Juve. ¿Cómo quedamos, Guille? A ver, perdón. Antes de pronosticar, falta la cancioncita. Dale. Listo, ahora sí. Bueno, yo creo de que conociendo a Allegri va a caer en otro vulgarísimo cortomuso, aprovechando la ventaja que ya tenemos, y creo que lo vamos a perder 2-1 y vamos a clasificar por la ventaja que ya hicimos en el primer partido. Sí, yo también cortomuso, eso es lo que veo. Yo también, ¿sabes? Yo también pienso que mañana lo perdemos y creo que lo vamos a perder 1-0. Ese es mi pronóstico. César, y bueno, a todos, por favor, empiecen a pronosticar, empiecen a dejarnos sus comentarios solo del partido de mañana Lazio-Juve. En un ratito vamos con Juve-Milan. A ver, César Toro dice, mañana ganamos 2-0 a la Lazio, salimos con todo y la defensa va a estar intratable, fino a la fine. Ojalá que así sea, César. César también dejó su pronóstico para el Juventus-Milan, que dice que le ganamos al Milan 2-1, pero enfoquémonos por el momento en el Lazio-Juve de mañana. A ver, vamos a seguir leyendo comentarios. Vamos con Franco Alterio, que dice que la Lazio empata 1-1 el día de mañana. Franco, el co-líder de la competencia. Mira, William Camero, un abrazo, William, dice que empatamos mañana. Si nos querés dejar, William, tu pronóstico exacto, así te inscribimos también. Blixa nos dice que empatamos 0-0. Gabe Battistelli, que ha durado, Gabe, que ya son ya va a amanecer probablemente. Y yo no sé si vas a trabajar mañana, Gaby. A ver, ¿qué son? 8. Gracias por seguir son ahí. 4 de la mañana ya en España. Mil gracias, Gabe, por acompañarnos, por tu sintonía. De verdad que llena mucho el corazón tener gente tan apasionada como nosotros. Y la verdad que da mucho placer. Y dice Gabe que empatamos 1-1. Subte nos dice que la Lazio gana 2-1, es igual que vos, Guille. William Camero nos dice que es un 1-1. Eduardo Gómez dice Blajosexo 2, Lazio 1. Okay. Y es probable que nos sigan salvando las individualidades. Ojalá que Dusan llegue y supere la marca de los 20 goles por temporada. Creo que lo va a hacer y nos va a ayudar mucho.
Abraham Ramos, Lazio 1, Juve 1. Más de 75 personas conectadas en este momento. Si no le han dado like al video, si no se han suscrito al canal, por favor háganlo, nos ayudan muchísimo. Abraham Ramos dice 1-1. Jorge Cerrito dice 2-2. Alexis Rosquet dice empate 1-1. Seguimos con William Camero, que sí, ya nos había dicho 1-1, correcto. Daniel Torres, Lazio 1, Juve 0. Yo también comparto este pronóstico. Daniel, no sé si habías visto a Daniel antes, pero... Sí, Daniel ya nos había acompañado. Daniel viene de Twitter, por cierto, de X. Sí, perfecto. Un abrazo, Daniel. Gracias por estar por acá. José Gregorio Perdomo dice, perdemos 2-0 y perdemos en penales. Y por fin echan a Allegri. ¿Te parece que lo echan? Yo creo que a falta de 5 o 6 fechas no lo van a echar. Yo lo que digo no es que lo echen, pero que lo separen. No, eso no va a pasar. Que le sigan pagando su salario. Eso no va a pasar. Que lo manden a su casa, pero... No, a ver, eso no va a pasar. ¿Cómo lo vas a mantener? No, mira, vas a ser el entrenador, pero ándate a tu casa. No, hablando las cosas claras, señor. Usted va a seguir recibiendo su salario, váyase para su casa y aquí toma Paolo Montero, qué sé yo. No Bruno, sé, no creo. Hay que hacer más. Entonces, ¿qué? No, yo no digo de que no sea bien, que no esté correcto, lo que quieras. A lo mejor pero no va a pasar eso. Aquí el próximo lunes. Bueno, nos vamos a ver aquí el próximo lunes. No va a pasar eso. No va a pasar eso. O lo echan o no lo echan. Yo no creo que lo echen a falta de 6 jornadas. No, lo dudo muchísimo. Bueno, Froboy. Dice que la Juve gana 1-0. Ojalá que así sea. Y ahora vamos a pasar rapidito. Mira que nos está escribiendo Flavio Giordani, que tenía días de no escucharte, Flavio, y de no leerte más bien. Dice, jeje, lo que a veces uno escucha de los moderadores. A ver, contanos, Flavio, ¿en qué te hicimos reír? Seguro en lo de Subte. Vamos a pasar a pronosticar el Juve-Milan, porque también se va a jugar el Juve-Milan. Este partido se juega, ojo, se va a jugar el día sábado. Estaba programado para domingo y se pasó porque hay un summit del G7 en Italia y se pasa, por ende, a el día sábado. Se va a jugar a las 10 de la mañana, hora Centroamérica. Esto es 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las 6 de la tarde, hora italiana. Vamos a empezar a pronosticar el Juve-Milan, un partido que, como ustedes saben, en otras circunstancias es un partido que emociona porque son dos equipos de mucha tradición, de mucha historia en Italia. Ambos clubes vienen con un mal momento, en una mala forma. Bueno, el Milan perdió este día ante el Inter. En Europa League creo que tampoco le fue muy bien. La Roma los eliminó. La Juve le ha ganado los últimos 2 partidos al Milan. Se le ganó, recuerdo ese partido de visita al San Siro, esto fue en octubre de 2023, con gol de Locatelli. Imagínense ustedes. Pero tenemos que decir de que hubo una expulsión muy temprana, si no Cierto. mal me acuerdo, y por parte de un jugador de Milan. No me recuerdo quién fue. No recuerdo quién fue el expulsado. Los condicionó, sí. Y los condicionó totalmente. Y bueno, un zapatazo desde súper lejos de Locatelli, pues nos dio la ventaja. Con rebote, me recuerdo. Fue con un rebote ahí medio raro. Pero bueno, se le ganó finalmente en San Siro al Milan en octubre de 2023. La Juventus en ese último periodo del 2023 hizo 18 o 19 resultados positivos y consecutivos, tan así que llegamos a estar a un par de puntitos del Inter. Bueno, empezamos a pronosticar. Dice Franco Alterio, Juve 2, Milan 0. Cuadrado dijo que se sentía traicionado de la Juve, dice Luis. Por acá tenemos otro pronóstico. Juve 1, Milan 0, dice Blixa. Jorge Cerrito dice que le ganamos al Milan 2-0. La Juve le gana. Sí, se está jugando la punta, el liderato. Mira, Luis se le había olvidado pronosticar el de Lazio. Dice que le ganamos 2-0 a la Lazio y que le ganamos al Milan también 2-1. Y Gabe
dice que le ganamos 1-0 al Milan por milagro. Sí, Tío fue el que fue expulsado, dice Blixa, el que no sabía que King no le anota ni al arco iris. Muy cierto, muy cierto. Seguimos leyendo comentarios. Juventus, Abraham dice que Juventus lo pierde contra el Milan en el Juventus Stadium 0-1. Alexis Rosquet le dice que le ganamos, que le ganamos al Milan 2-1. Ivo Guille, ¿qué decís? Bueno, Partido complicado, este partido. Es muy complicado y si me permitís, pues vamos a dar un par de datos sobre qué es lo que va a pasar este próximo 27, sábado 27, si no me equivoco. Sí. Bueno, la Juve en casa gana el 63% de sus juegos, el Milan de visita el 59% de sus juegos, muy pero muy igualado. La Juve anota 1.44 goles en promedio y recibe 0.63. El Milan anota muchísimo de visita, 2.18 y recibe 1.71. Se me hace que va a ser un juego donde van a haber goles, y creo que Juventus 1, Milan 2. Perdemos para vos, Guille. Sí. Muy bien. Pedro Torres dice que aquí él ve que los pronósticos parecen más deseos que realidades. Muy bien. Puede ser, sí, a veces toca pronosticar con el corazón y no tanto con la cabeza. Jorge Cerrito dice, ojo, el Milan llegará con 3 bajas importantes. Es cierto. Buen punto. Es cierto, ya te voy a decir quiénes son porque lo publiqué. Se jugó todo ahora el Milan, pero no le alcanzó. Y bueno. Tomori es uno de los que baja, y ya te digo quién es más. Pero antes quería leerte el comentario de Subte que dice que Milan le gana 2-0 a la Juve en el Allianz Stadium. José Gregorio Perdomo dice que le ganamos al Milan 1-0. Y dame un segundo porque por acá tengo ese dato. ¿Quiénes fueron expulsados ahora? Teo Hernández, Tomori y Calabria son los 3 que fueron apercibidos y obviamente no van a estar disponibles contra Juventus este sábado. Son bajas importantes, la de Tomori, la de Calabria y la de Teo Hernández. Son los 3 que no van. Yo creo que va a ser un partido difícil y como decía hace un rato, pronosticar un partido a Juventus es tan difícil porque podemos perder contra cualquiera y le podemos ganar a cualquiera. Yo creo que lo vamos a empatar 1-1 y creo que vamos a rascar un puntito. Ojalá me equivoque, ojalá que de verdad saquen el orgullo, que la motivación de un Juve Milan les enciende el pecho y les haga ganar este partido porque vaya que necesitamos una victoria en Serie A. Nos surge más que la Copa Italia. Sin lugar a dudas. Mira, Luis M está haciendo una pregunta ahí que no entiendo. Que si sabemos algo de Pogba. Y recordame quién es Pogba, que me suena, pero me suena como a un jugador retirado, ¿sabes? Pogba está vendiendo muchas camisetas en el mercado asiático hoy por hoy, según nuestras fuentes. Pero bueno, lo que te puedo decir, Luis, es que Pogba ha sido castigado duramente por el Tribunal de Dopaje. No va a regresar a jugar en Juventus. Juventus muy probablemente en este verano pues haga la rescisión de contrato y salga así como llegó y así como fue esta temporada. Creo que habrá jugado no más de 5 partidos, creo yo. Señores, Allegri está a punto de renovar por 3 temporadas más, dice Eduardo Gómez. Dejen su like para que esto no suceda. Muy bien. Por favor, dejen su like. Dejen su like, muchachos. Acabamos de pasar el límite de los 80. Tenemos 82 personas que nos están viendo ahorita. Sería para nosotros, ni les cuento, sería de muchísima ayuda. Sí, por favor. Nos ayuden con su like. Pero como sea, gracias por estar pendientes y estar viendo y dejarnos entrar a
a sus casas. Por ahí nos están preguntando que por qué pronosticamos todos los partidos de la Juve. Bueno, porque desde que inició la temporada pasada hicimos un concurso de pronósticos en la que ganó nuestro querido Subte, que nos está diciendo que para cuándo el dato de las camisetas vendidas del pulpito en el mercado asiático. Ya tenemos este dato, solo estamos terminando que termine la temporada para darte el consolidado. Sí, es que mira, han sido tantas, Subte, no. que ha sido imposible. Oíme, pero ¿sabes qué, Guille? Y Subte, hay un dato que este sí es real, y dicen de que una de las camisetas más vendidas en el Juventus Store es justamente la de Kenan Yildiz. Mira. Sí. En fin, Subte fue el ganador de esa primer temporada en la que premiábamos en los pronósticos. Le hicimos llegar su camiseta de Chiesa. Y este año, en esta temporada, así está la tabla, porque ya nos las estaban pidiendo. Así va. Hay un empate con 26 puntos entre Jorge Cerritos y Franco Alterio. Aquí estos se van a ir hasta la última fecha, hasta la de Monza. Sí, la verdad es que está sumamente reñido, pero por ahí también, si querés, empezamos de los que tienen 19. Mira, Gabriel Batistelli tiene 19, sería un milagro, pero yo no lo descartaría. Batistelli y Abraham Ramos todavía con posibilidades. 19 puntos. Con 20 tenemos a Luis Pardo, a Suri Ale, solamente a ellos con 20. Con 21 está Bruno y nada más. A ver, solamente. Con 22 está Subte, y soy yo, con 22 puntos. Con 23 puntos está John Chirino, que, ojo, John, si nos ven, ojo para todos. Si nos ven en diferido, por favor, dejen sus pronósticos en los comentarios de este live para que pues puedan ser tomadas en cuenta y dar la pelea hasta el final. Es así. Sí, entonces, John Chirino con 23, Blixa con 23, y ya, con 24 Hans Rodríguez. Hans está ahí, Hans está en la pelea y no hay nadie con 25. En el podio, y no hay nadie con 25. Y Franco Alterio, Jorge Cerritos de El Salvador y Franco Alterio de Venezuela. Con 26 puntos, cabeza a cabeza, peleando el liderato. Sumamente reñido. Creo que nunca habíamos tenido una temporada tan reñida. Así que así están las cosas. Mañana puede haber un desempate. Puede ser que terminen siempre empatados. Vamos a ver cómo termina todo esto. Y pues bueno, vamos llegando al final de este live. Por favor, les vamos a dejar un momento acá los códigos QR para que ustedes puedan formar parte y estar en constante comunicación con nosotros y súper atentos de todo el acontecer de la Juventus. Bianconeri son en español, no solamente son los lunes, son todos los días estamos ahí platicando con ustedes y compartiendo las noticias más relevantes de la Juventus. Tenemos miles de seguidores en X o Twitter, tenemos muchísimos también, tenemos una comunidad de WhatsApp súper nutrida, estamos en Spotify, estamos en Instagram también, y obviamente venimos a YouTube. Tratamos de estar lo más frecuentemente posible. Estamos todos los lunes y dejamos también contenido en la semana a través de shorts o a través de videos cortos. Para nosotros ha sido un placer tenerlos como audiencia nuevamente hoy. Esperemos que el día de mañana ganemos, que lleguemos a la final de Copa Italia, sobre todo porque la final de Copa Italia te asegura estar en la Supercopa, y este es un torneo que te da mucha exposición, y no se vayan a reír, pero sí te da mucha exposición con el mercado asiático, justamente porque se juega pues por allá. Se juega en Qatar, en Arabia, y esto económicamente, comercialmente sí le ayuda a Juventus. No tanto las camisetas de Pogba, sí estar en una Supercopa. Hay muchos premios, hay mucho dinero, hay mucha plata en temas de televisión con la Supercopa, así que es importante estar ahí. Ojalá que mañana ganemos y sobre todo
que el día sábado le ganemos al Milan. Sería un respiro que tuviera esta Juventus en la lucha por clasificar a Champions League. Les mando un gran abrazo y les digo, fino a las fine, Forza Juve. Hasta la próxima.